Hola, hace mucho que no subo una teoría, pero espero que esta les guste. ¿Qué hubiese pasado si Sakura tuviera el Rinnegan? Capítulo 1. Haruno Sakura nació durante el rugido despiadado de una tempestad. Los relámpagos se formaron en arco desde las nubes oscuras que convergían en lo alto para golpear la aldea que, por lo demás, estaba tranquila. La terrible tormenta azotó sin piedad el mercado, obligando a los comerciantes desesperados a cerrar rápidamente sus tiendas y huir ante su ira. Como si imitara la atmósfera opresiva, emergió al mundo con un poderoso aullido, avergonzando a las tormentas eléctricas. Empapada en sudor, hecha un mar de escalofríos, Haruno Mebuki se acercó a abrazar a su recién nacida en el mismo momento en que la tuvieron ante ella en un instante. Sosteniendo a su pequeña bebé cerca, segura y sana entre sus brazos, Mebuki sonrió con sinceridad, sus emociones rebosaban de afecto y gratitud. Entonces el bebé se acercó a mirarnos con curiosidad, y la gratificante ocasión se detuvo. La nueva madre miró lo que no debería estar allí, y respondió con un grito áspero y resonante de horror, alertando con éxito al médico y a las enfermeras que estaban cerca. Bastó una mirada para silenciarlos por completo. Un silencio inquietante se apoderó de la sala antes de que llegara un alboroto sin límites para romper el silencio. Imposible. No es un mito. Debería alertar al Hokage-sama. Mebuki observó cómo todas y cada una de las personas caían, dispersándose por todas partes mientras de vez en cuando se giraban para mirar a su hija como si su recién nacido fuera una deidad. Tembló de miedo. Mebuki se obligó a mirar a su bebé, que lloraba a gritos, y sintió que el corazón le daba un vuelco al verlo. La pequeña Sakura estaba asustada, angustiada, por el sonido del cataclismo que circulaba por todos lados. La habitación empezó a dar vueltas. Ella ignoró los gritos de su marido y sus exigencias de respuesta, llegó incluso a sacudir la bata del médico, acalló todos los ruidos y cerró los ojos. Se mordió el labio hasta que sintió el sabor del cobre. Con respecto al bulto que tenía en brazos, se debatía entre abrazarlo fuerte o alejarlo. ¿Qué significa? Se preguntó, sin darse cuenta de que sus propias manos apretaban al bebé más profundamente contra su pecho, arrullándolo eficazmente para que se durmiera. ¿Qué va a pasar con mi bebé? Identifica a los Zanbu que están patrullando, insistió uno de ellos. Deberíamos arriesgarnos. ¿Qué pasaría si Hokage-sama? No se trata de si debemos o no debemos ocultarle nada. Susurró el médico, indignado y absolutamente perturbado por la idea de traicionar a su líder. ¿Pero cómo pudo pasar esto, Koushi-sensei? Esto tiene que ser un milagro. Otra ronda de silencio se inició en la habitación. Los Harunos son civiles, comenzó alguien con un mapa en la mano. La mujer prosiguió como si los mencionados no estuvieran presentes. Emigraron del país del hierro hace 4 años, aunque no antes de quedarse con sus parientes en el país de los ríos durante 1 año y medio. Tienen otros parientes en cada uno de sus respectivos dominios, todos civiles. ¿Afiliación a un clan? Ninguno. Intrigante, se maravilló el doctor. A Mebuki le tomó 15 segundos darse cuenta de que Sakura ya ni siquiera estaba acurrucada en su cuna. Sin darse cuenta de su estado actual y de lo que le esperaba, la pequeña Sakura gorjeó mientras el médico la arrullaba, apreciando el ligero toque en su regordeta mejilla izquierda. El destino ineludible que se posaba sobre sus pequeños hombros era evidente, para quienes sabían de qué se trataba. Una promesa de un futuro en el que conquistaría lo imposible. Era de temer, pero no se podía negar que los ojos eran un regalo místico del cielo. Dio la casualidad de que quienes se encargaron de asistir el nacimiento del recién nacido eran veteranos retirados que lucharon y derramaron sangre en el campo de batalla. Aquellos que aprendieron, aquellos que estaban familiarizados con el relato conjetural. Aunque ya no son tan competentes como antes, sus conocimientos nunca han disminuido. Las enfermeras que sujetaban a Kizashi por los brazos para evitar que atacara al médico no sudaron ni un segundo. Le aseguraron que todo estaría bien, que nada le pasaría a su hija. Dijeron que una vez que el Hokage estuviera informado, les devolverían a su bebé y todas estaban seguras de que Sakura tendría un futuro maravilloso. Un futuro lleno de aventuras.
Quizás si no lo creyó y les dijo que se fueran a la mierda. Las dos enfermeras intercambiaron una rápida mirada, asintiendo armoniosamente antes de que una le inyectara sedante y la otra soportara su peso mientras salía a buscar una habitación desocupada cercana, sacándolo de la habitación. En ese momento, Mebuki estaba hiperventilando. La necesidad de gritar era abrumadora. Una necesidad desesperada de buscar ayuda la llenaba de ira, hirviendo tan furiosamente que no pudo evitar que las lágrimas brotaran. Una parte de ella sabía que nadie estaría de su lado y, sin embargo, «Por favor», gritó de dolor. «No me arrebaten a mi hija». Una repentina pausa de tenso silencio llenó la habitación, mientras las enfermeras en la parte de atrás intercambiaban una mirada oscura, pero el médico frente a ella estaba sonriendo clínicamente. «Oh, no, no», el doctor rompió el silencio y sacudió la cabeza. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, continuó: «No se preocupe, apreciamos mucho a su hija. El Hokage-sama tendría que estar al tanto primero. Y esto es increíble, Aruno-san», soltó mientras mecía tranquilamente a su bebé. «Se dice que el Rinnegan es el dojutsu más superior de todos. Las pruebas de su existencia eran, en el mejor de los casos, provisionales. Como la mayoría de los civiles no saben nada, nadie te culparía por tu falta de comprensión sobre este tema específico. Ella nos guiará hacia la verdad». Sonrió, demasiado ocupado con su discurso como para que el ruidoso sonido de la auténtica desesperación lo perturbara. La verdadera paz está en el viento, y pensar que Kami nos eligió para ser su protector por ahora, ya que ella será nuestra salvadora algún día. ¿Quién sabe qué habría sucedido si hubieras residido en Kumo? Hizo una mueca. Sonrió radiante cuando Sakura se animó y lo miró con arrullos. Tenía que ser una aprobación y se preguntó distraídamente si lo entendía. No se atrevería a tratarla con normalidad, con la rareza de su existencia, o cómo este pequeño ser llegó a poseer un dojutsu que antes era quimérico. No quería arruinarlo y, sin duda, no querría hacerla enojar. Sus ojos ligeramente grandes irradiaban inocencia. La delicada pureza de todo ello era permeable, brillante con un destello de significado. Y no parecía importarle el estallido desenfrenado de tormentas justo afuera de la ventana. La mayoría de los recién nacidos se alarmarían y llorarían a todo pulmón, debido a lo que considerarían anómalo. Esta parecía estar arrullada. ¿Cómo habría hecho lo impensable?, se burló la enfermera. «Ah, ¿sí? Eso suena personal», su tono se tornó burlón. «Es irrelevante». Entonces la atmósfera se transformó en lo que uno consideraría prohibitivo, cuando tres presencias no detectadas aparecieron a la vista. Aunque no tenían práctica, los médicos veteranos lo hacían de forma instintiva. Cada uno tenía escondidas en algún lugar sus armas preferidas. Las máscaras que les colocaron sobre el rostro les hicieron sentir inmediatamente cómodos. «Anbu-san», balbuceó el doctor, con la mano sobre el pecho para calmar el miedo. Una de las enfermeras exhaló temblorosamente. Por supuesto que se enteraron antes de que pudiéramos transmitir la noticia directamente. Sacudió la cabeza y guardó su arma en el bolsillo. Un repentino ruido de pasos resonó en el lugar, una cuarta presencia más dominante que las demás. Una atmósfera sofocante y deliberada entró en la habitación del hospital, destinada a obligar a los ocupantes a apoyar las rodillas en el suelo para que percibieran la superioridad de ese individuo en particular antes de que llegara. A medida que los pasos se hicieron más duros y se acercaban, los médicos congelados echaron una mirada rápida a los Anbu que estaban con la espalda recta, inmóviles y clavados en el lugar, dando la impresión de que sabían quién era la imponente figura. «Anbu-san», murmuró la enfermera, inquieta por la falta de respuesta y la amenaza inminente que se acercaba. El Anbu que estaba en el medio hizo una breve señal con la mano, antes de que todos se movieran. En menos de un segundo, los tres Anbu arrojaron a los tres médicos al suelo, inmovilizándolos sobre sus espaldas, con kunai contra sus cuellos. El Anbu que estaba sobre el médico había logrado arrebatarle a la bebé Sakura de las manos. El agente Anbu sostuvo la manta que cubría a la bebé Sakura con una mano, mientras inmovilizaba al médico contra el suelo con sus piernas, con la otra mano presionando un kunai en el cuello del médico, como un asesino entrenado y un ladrón. En el segundo siguiente, la puerta se abrió de golpe.
y la presencia dominante irrumpió en la habitación, intensificando la atmósfera aún más que antes, al unísono con la tormenta en auge. Revelando nada menos que Shimura Danzo, actual capitán comandante tanto de Anbu como de su subdivisión llamada Root, y asesor del Hokage. Directamente detrás de él, había un pelotón de agentes de Root. ¡No! Mebuki gritó horrorizada al ver a los médicos de los que desconfiaba inhabilitados por Anbu, de los que desconfiaba aún más. «Cállate», dijo alguien. «Esto va contra la ley», dijo el doctor mientras el Anbu le cortaba el cuello con el kunai. Todos lo vieron horrorizados. Danzo-sama, saludaron los tres Anbu sincrónicamente, como si nada hubiera pasado, mientras Danzo caminaba hacia ellos. Danzo se enfrentó a Mebuki. Mebuki tembló de miedo. «Por favor», sollozó, con la vista borrosa mientras extendía los brazos hacia el paquete de mantas que sostenía el agente Anbu al otro lado de la habitación. «Mi hija no, por favor». «¿Tu hija?» Había un tono ronco y profundo en su voz, una sonrisa en su rostro, como si Shimura Danzo encontrara esto muy divertido. Una actitud distante, como si estuviera complaciéndola, cuando no tenía por qué hacerlo, mientras Mebuki aún no era una madre discapacitada posparto en su cama. ¿Te refieres a mi hija? Mebuki sintió que se le helaba la sangre en las venas. Se sintió paralizada y no estaba segura de si era por el impacto de su atrevida declaración, por lo increíble y absurdo de la misma, o por su cruda y abrumadora intención asesina, que había estado acechando en la habitación durante 5 minutos. Se obligó a hablar. «¿Qué acabas de decir?» «Espera. No la toques». El agente Anbu que había asesinado al doctor, había liberado su equipaje. Colgando al bebé de las mantas, el agente enmascarado le entregó el bebé a Danzo. Incluso el ojo descubierto de Danzo estaba muy abierto mientras dejaba caer su bastón, como el apoyo que era para ganarse la simpatía de Sarutobi, para liberar ambos brazos, y lentamente tomó al bebé en sus brazos, como si estuviera hecho de oro, porcelana, como si pudiera romperse, hacerse añicos o desaparecer en cualquier momento. Danzo sostuvo al bebé con mucho cuidado, como si fuera suyo, mientras inclinaba su cabeza para mirarla a los ojos con anillos morados. El bebé le devolvió la mirada, curioso, imperturbable. Fascinante, se maravilló al ver sus ojos. Pensar que viviré el día para ver el Rinnegan. ¡Qué suerte! Danzo giró la cabeza hacia Mebuki. ¡Qué milagroso lo que has creado, Mebuki-san! Mebuki, profundamente perturbada, reiteró. «Quien quiera que seas, no sé de qué estás hablando. Nunca quise involucrarme en nada de ese lío ninja. Solo devuélveme a mi bebé». «Tú y yo sabemos muy bien que esa no es una opción, Mebuki-san», dijo Danzo, haciendo un gesto con la mano a un agente Anbu que estaba en la parte de atrás. Ella se colocó frente a Mebuki y le entregó una pila de papeles con un bolígrafo a la nueva madre. «Firma estos papeles o haré que olvides que todo esto sucedió». Mebuki apenas podía leerlos, apenas podía entender lo que eran, pero lo hizo. «Son adoptados, nunca lo haría», gritó Mebuki. «Lucharé contra ti, en los tribunales, en la política, en todo para mantener a mi bebé lejos de tus viles manos. Haruno Sakura es legalmente mía y de Kizashi. Hablando de Kizashi, ¿dónde ha estado?» Danzo sonrió y a Mebuki se le heló la sangre, preguntándose, ¿a dónde se ha ido su marido con todo ese ruido? Volviendo a lo que estaba diciendo, continuó Danzo, le estaba dando una opción. ¿A quién elegirías, si te quedaran 2 opciones sobre quién viviría? ¿Un marido con el que has estado juntos durante años o una hija a la que conoces hace menos de 5 minutos? Mebuki se quedó sin palabras, conmocionada. Pero entonces, una furia fría recorrió su tembloroso cuerpo. Estaba completamente incapacitada, pero su pura fuerza de voluntad la hizo levantarse de la cama del hospital, mientras se tambaleaba entre las mantas y caía al suelo. Se golpeó la frente contra el suelo, la sangre brotó por toda su ropa interior y sus puntos se abrieron mientras la sangre formaba un desastre. Danzo dio un paso atrás y la miró cínica y fríamente. Mebuki gemía de dolor extremo, pero ningún médico ni enfermera venía a ayudarla, ya que toda la maquinaria y el equipo médico de soporte vital emitían pitidos descontrolados y mecánicos. La sonrisa desapareció del rostro de Danzo, como si recordara algo. Sus cejas se fruncieron, como si recordara a un amigo muerto, de los días de guerra.
Frunció el ceño y apretó al bebé con más fuerza, tenso, antes de abrir los ojos, como si quisiera volver a tomar conciencia de sí mismo. Se agachó, luciendo comprensivo, y luego dijo en un tono suave y bajo: siempre puedes volver a intentarlo. A Mebuki le tomó un segundo procesar sus palabras y lo que significaban. ¿Estaba insinuando que ella intentara dar a luz a otra hija en el futuro? Quién sabe, quizás incluso te ayude. Vil monstruo. Es una opción, dependiendo de si quizás si se sale de escena, con sus payasadas más impulsivas y su imprudencia. Mebuki le escupió en la cara desde el suelo donde estaba, a pesar de todo el dolor. Danzo sintió que la saliva se deslizaba por su barbilla y se levantó con firmeza, con el bebé en brazos, y se alejó. Fue tu elección. Lo siguiente que supo Mebuki fue que 3 agentes AMBU la inmovilizaron, a pesar de que ya estaba incapacitada y gravemente herida en el piso del hospital. Y uno de ellos, rubio, le puso una mano sobre la frente antes de que pudiera soltarse de su feroz agarre. Y de repente, se olvidó. Olvidó todo lo que acababa de suceder, mientras su mundo consciente se volvía negro. Le estaban dando amnesia. De hecho, la sucursal Yamanaka de ROT trabajó para borrar los recuerdos de cada miembro del personal, civil y no ROT en el hospital. Mientras tanto, Shimura Danzo y su pelotón de ROT abandonaron el hospital. Se habían llevado al bebé. Tampoco hubo ningún documento ni registro de que los Aruno estuvieran en el hospital el 28 de marzo. Esa noche, la noticia se extendió por todo el pueblo de Konoha. Danzo finalmente había tenido sexo con una mujer del pueblo que deseaba permanecer en el anonimato y que había dado a luz a una niña. También hubo rumores de que, esa misma noche, la mujer murió al dar a luz, dejando a Danzo como padre soltero. Por primera vez en mucho tiempo, la gente sintió simpatía por Danzo. Danzo incluso celebró un pequeño funeral por su difunta esposa. La esposa era un agente de ROT. En el funeral, Hiruzen saltó y se paró al lado de Danzo con expresión triste y dijo: no me imagino cómo se siente perder a Biwako, mi esposa. Danzo miró de reojo a Hiruzen. Viejo amigo, espero que ahora finalmente entiendas que por eso hago todo lo que hago. Hiruzen miró suavemente a Danzo a los ojos. Lo haré, Danzo, lo haré. Esa noche, Hiruzen le dio a Danzo 2 semanas de vacaciones de sus deberes como AMBU y consejero, para llorar a su esposa y cuidar de su recién nacida. Hiruzen ya tenía 3 hijos propios, y siempre había asumido que Danzo nunca tendría hijos propios. Sin embargo, desafiando todas las suposiciones de Hiruzen, Danzo en realidad se había enamorado y había dado a luz a una niña, solo para que su esposa muriera. Una punzada de dolor y simpatía recorrió el cuerpo de Hiruzen, mientras lloraba por su viejo amigo, que había dado tanto, sacrificado tanto por Konohagakure. Una parte de él sentía que, comparando los sacrificios que ambos hicieron, Danzo merecía 0 Hokage más que él mismo. Sin embargo, Hiruzen nunca diría eso. El papel de Danzo era estar en las sombras, porque nadie más lo haría. Entonces, con una mirada apreciativa, Hiruzen agradeció a Danzo y abandonó el funeral. Danzo sonrió y terminó el funeral, diciéndole a los ROT haciéndose pasar por viejos amigos que se dispersaran y se fueran. Danzo regresó a casa con la pequeña Sakura y, de camino a la sede de ROT, donde vivía, compró un libro sobre cómo criar bebés. También compró fórmula para bebés. Fue interesante. Por primera vez, Danzo interpretó el papel de un familiar. Tan pronto como llegó a casa, quitó el sello de los ojos de Sakura, y pasaron de ser verdes falsos a ojos morados. Siguen aquí, siguen bien, confirmó Danzo. Se preguntó brevemente si debía confesarle a Hiruzen sobre la aparición del Rinnegan, que nunca se había visto en la Tierra desde la era del sabio de los 6 caminos, e incluso eso era solo una leyenda. Pero sabía que Hiruzen investigaría y descubriría lo que había hecho. Y además, viéndolo de una manera específica, podía tratar este fenómeno como solo ojos superpoderosos, otra herramienta en su arsenal, como la forma en que los Uchiha agitaban su Mangekyou Sharingan. ¿Y por qué compartiría sus herramientas con la vieja, senil y débil cabra? Pero me pregunto sobre este fenómeno, ¿qué podría haber desencadenado el despertar del Rinnegan, desde un linaje civil? Desde sus brazos, la bebé Sakura intentó tirar de su prenda, sacándolo de sus pensamientos. Danzo frunció el ceño ante su descaro.
Se dice que en tiempos de desorden, aquel que empuña el Rinnegan desciende de los cielos para convertirse en un dios de la creación, que calmará al mundo, o en un dios de la destrucción, que reducirá todo a la nada, le dijo Danzo al bebé. Sin embargo, puedo matarte en un instante, seas una deidad o no. Las cicatrices de Danzo se estiraron mientras hacía una expresión. No importa qué provocó tus ojos, ya sea por un dios o por el puro destino ciego, tus ojos están en mis manos. Son simplemente ojos, para ser utilizados como una herramienta, para mí. Así como dicen que el Mangekyou Sharingan son los ojos de un demonio, pero Shisui es solo un niño, una herramienta para ser utilizada. No debería dudar. Debería simplemente tomarlos. Pasó la palma de su mano sobre los pequeños ojos del bebé. Eran tan pequeños, su cabeza era tan pequeña, su piel era tan suave, sus dedos eran pequeños y regordetes como pétalos de flores o patas de gatito. La pequeña Sakura incluso inclinó la cabeza hacia él y lo miró fijamente en ese momento, observando con atención, mucho más allá de sus años. No lloraba, no protestaba, solo miraba fijamente, su boca se convirtió en una O. Bueno, de todos modos no puedo usarlos. Quizás cuando seas mayor, cuando tus ojos tengan un tamaño adecuado, encajarán mejor en mis cuencas que, el Mangekyou Sharingan, tarareó, diciéndose a sí mismo. Te criaré bien y te enseñaré bien, hija mía, Shimura Sakura. 5 meses después, Mebuki Aruno y quizás Yaruno morirían en un accidente de caravana. No hubo ni un rastro de sospecha en torno a sus muertes. Los civiles morían por accidentes todo el tiempo. Y nadie tenía personal suficiente para investigar, porque poco después, estalló el ataque del Kyuubi y la mitad de la aldea, y las fuerzas shinobi de la aldea fueron aniquiladas. Y cuando Sakura Shimura era apenas un niño pequeño, Danzo Shimura llamó al niño para que gateara hacia él y le dijo: ya tienes la edad suficiente para ser entrenado como un ninja roto ahora, y eres el único heredero del clan Shimura. Fin del capítulo 1.